Bien, buenos días, hermanos, como amanecieron el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo estos domingos acerca de los atributos de Dios. Y hoy vamos a continuar para ver otro atributo moral de Dios. Vamos a ver la misericordia de Dios. Y primeramente vamos a ver la definición de misericordia. El diccionario Larousse traduce o define la misericordia como virtud que nos hace tener compasión de los males ajenos. El diccionario bíblico define la misericordia de esta manera: aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Mientras que la misericordia trata al hombre como un ser miserable, la gracia lo toma como culpable. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. En general, este atributo significa la benevolencia, ternura y compasión de Dios. Aquí vamos a ver en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5, donde nos dice de esta manera la palabra de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es rico en misericordia. Él tiene abundancia de misericordia y su gran amor es tan grande que dio a su Hijo para salvarnos, y ahora nosotros somos salvos por gracia cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 8, un versículo también muy conocido, donde nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y la oportunidad de poder tomar tu palabra para que a través de ella tú hables a nuestro corazón y traigas bendición. Gracias por salvarnos y mostrarnos tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a ver y vamos a desarrollar este tema de la misericordia de Dios. En primer lugar, vamos a ver la declaración bíblica del hecho de la misericordia de Dios. Y aquí vamos a ver algunas citas bíblicas, solamente algunas, porque la Biblia está llena de versículos que nos hablan acerca de la misericordia de Dios. Vamos a buscar primeramente Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí nosotros podemos ver en este versículo que Dios es grande en misericordia. Es lento para la ira, pero grande en misericordia. Por eso, en vez de traer dolor, pobreza y muerte, que son la paga del pecado, Dios ha conservado nuestras vidas, nos ha dado salud, ha aumentado nuestras bendiciones y nos ha dado la vida eterna por la misericordia de Él.
Ahora veamos también Deuteronomio 4, versículo 30 y versículo 31. Deuteronomio 4, 30 y 31 nos dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Es su misericordia lo que le impide abandonar a su pueblo de una manera definitiva. Por eso Dios no abandona a su pueblo, por su gran misericordia. Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15, nos dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí David encontró fundamento para creer que Dios no lo abandonaría en el tiempo de su desgracia y necesidad. Y de igual manera también nosotros creemos que Dios no nos abandona en tiempos de desgracia y de necesidad. La descripción más saliente de la misericordia de Dios se hace resaltar en la parábola del Hijo Pródigo. El pasaje que encontramos ahí en Lucas capítulo 15, versículos del 11 hasta el 32. No vamos a leer todos los versículos, pero ustedes pueden leerlo en su casa y tener un mensaje más claro de todo el pasaje. Voy a leer versículos 20 en adelante de Lucas 15. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí nosotros podemos encontrar no solamente la bienvenida que esperaba al hijo pródigo, sino también el anhelo que sentía el padre amoroso de que regresara. Porque allí en el versículo 20 vemos esta acción del padre, que cuando aún estaba lejos, su hijo lo vio él y fue movido a misericordia, y no esperó que el hijo llegara hasta él, sino que él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre estaba esperando para cuando su hijo regresara. Y aquí en esta ocasión, por eso, lo ve de lejos y corre hacia él. Allí nosotros tenemos una descripción más saliente de la misericordia de Dios. Él está esperando a aquellos hijos que andan lejos de él a que regresen con él. Bien, entonces aquí tenemos la declaración bíblica del hecho de la misericordia de Dios. Como mencionaba, son algunos versículos porque hay muchos más. En segundo lugar, vamos a ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Hablando en general, no debemos olvidar que Dios es dueño absoluto para dar a quien quiera sus bendiciones. Como nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 18.
Voy a leer desde el versículo 15 y dice de esta manera: Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. Dios es dueño absoluto para dar a quien quiera sus bendiciones. Pero también debemos recordar que Dios quiere tener misericordia de todas sus criaturas. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces nosotros podemos ver que Dios quiere tener misericordia de todas sus criaturas. Entonces aquí podemos ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios, y vamos a ver dos subpuntos de este punto número 2. En el inciso A vamos a ver la misericordia en especial para con los pecadores, para aquellos que aún no le han entregado su vida al Señor, aquellos que aún no son creyentes, que están siguiendo su propio camino. Entonces aquí en esta parte, en este inciso A, vamos a ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios, pero en especial para con los pecadores. Y vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre es misericordioso y nosotros debemos ser como nuestro Padre. También ser misericordiosos, que es lo que nos está diciendo este versículo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y veamos cómo se manifiesta la misericordia de Dios con los pecadores. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí nosotros podemos ver que Dios no hace llover sobre los buenos solamente, nos hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre buenos solamente. Dios es parejo. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta con toda la gente. En estos casos, aún los duros de corazón y no arrepentidos reciben la misericordia de Dios. Veamos capítulo 55 de Isaías, versículo 7, otro versículo que nos habla de la misericordia de Dios. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esta frase nos habla de arrepentimiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por la misericordia de Dios, o la misericordia de Dios más bien, es una ciudad de refugio para el arrepentido, pero de ninguna manera al presuntuoso, aquel que no quiere reconocer que ha pecado y no quiere arrepentirse. Pero la misericordia de Dios es una ciudad de refugio para el arrepentido.
Veamos otra cita en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Veamos ahora Salmo 51, versículo 1. En este salmo el salmista David, en su oración de confesión, decía estas palabras: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí vemos la misericordia de Dios, perdonando el pecado de los que se arrepienten de verdad. Porque es lo que está diciendo la Escritura. Aquel que confiesa los pecados y se aparta es el que se arrepiente de verdad. Porque si solo confiesas, pero sigues haciendo lo mismo, entonces no ha habido un arrepentimiento de verdad y tu confesión no es real. Dios perdona el pecado de los que se arrepienten de verdad. Entonces, abandonen el pecado, confíen en la misericordia de Dios y van a hallar el perdón de Dios. Veamos segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora veamos Nehemías capítulo 9, versículo 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aquí en estos versículos lo que encontramos es que se muestra la misericordia en la paciencia con los pecadores. Por eso el Señor aún no viene, porque está esperando que tú te arrepientas, que tú le entregues tu vida al Señor y no te pierdas. Si Dios hubiera procedido con ellos en justicia, hubieran sido destruidos mucho antes. Pensar en la maldad, la impureza, el pecado que Dios ve, cómo le debe disgustar a Él. Luego recordar que Él pudiera aplastarlo todo en un momento, pero no lo hace. Intercede y se sacrifica para mostrar el amor que tiene a los pecadores. Y es únicamente a causa de la misericordia de Dios que no somos deshechos, y porque su compasión nunca falla. Cuidado, sin embargo, de no abusar de su bondad, porque nuestro Dios es también un fuego consumidor. La misericordia de Dios se muestra aquí en su amorosa paciencia para con los pecadores. Dios tiene misericordia de ti. Si tú no has entregado tu vida al Señor, no sigas abusando de esa bondad, de esa misericordia de Dios. Arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor, porque recuerda que también Dios es fuego consumidor. Y si Él aún no viene, y si Él aún te permite vivir, es porque su misericordia es grande y Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde. Entonces,
No hagas oído sordo al llamado de Dios por esa misericordia que tiene contigo, porque Él quiere salvarte, perdonarte y hacerte su hijo. Tienes la oportunidad de hacerlo. Algunos tal vez ya no tuvieron la oportunidad porque la despreciaron y ya partieron de este mundo. Pero tú que me escuchas tienes la oportunidad de ser salvo, aprovechando la misericordia tan grande que Dios tiene por ti. El inciso B. Vamos a ver aquí la otra manera en que se manifiesta la misericordia de Dios, pero ahora para con los santos, para con los que ya son creyentes. Vamos a ver el Salmo 32, versículo 10. Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, para aquel que no ha creído en el Señor, que no es creyente. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Y qué palabras tan hermosas podemos encontrar en este versículo. El mismo hecho de confianza de parte del creyente mueve el corazón de Dios a protegerlo, como acontece a un padre con su hijo. Como un padre protege a su hijo, así lo hace Dios con sus hijos. Muestra entonces su misericordia. Dice este versículo, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. En el momento en que yo me entrego a Dios, quedo envuelto en su misericordia. Su misericordia es la cubierta que me cerca como una pared de fuego que no deja brecha alguna para que pase el mal, a menos que el Señor lo permita. Pero estamos rodeados de la misericordia de Dios, del cuidado de Dios. Y esa es una gran bendición que podemos disfrutar los que ya somos creyentes, el hecho de tener la misericordia de Dios rodeando nuestra vida, como dice este versículo 10. Vamos a ver ahora Filipenses capítulo 2, versículo 27. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Dice de esta manera: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito había enfermado de gravedad y estuvo a punto de morir. Pero dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y entonces le da la sanidad a Epafrodito. Y Pablo dice, tuvo misericordia de él y también tuvo misericordia de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios se manifiesta entonces aquí, curando a sus hijos enfermos, como en el caso de Epafrodito. Sin embargo, recuerda que del que quiere tiene misericordia. No todo hijo de Dios que está enfermo es curado, porque Dios así lo decide. Veamos Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6, vamos a ver los versículos 2 al 4. Y nos dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo?
Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Aquí el salmista David también está clamando al Señor, está enfermo y está pidiendo sanidad física y sanidad espiritual. De estos pasajes bíblicos se echa de ver que la misericordia de Dios se manifiesta curando a sus hijos de sus enfermedades físicas y espirituales. Por lo tanto, nosotros podemos clamar al Señor, podemos orar al Señor pidiendo misericordia de nuestro Dios si nosotros estamos enfermos. Y si Él en su voluntad y en su misericordia decide sanarnos, pues glorifiquemos a Dios. Pero como Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Si Él tiene a bien sanarnos, bueno, pues gloria a Dios. Si Él tiene a bien mantenernos enfermos, pues gloria a Dios, que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Como le decía Pablo, el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por último vamos a ver el Salmo 21, versículo 7. Salmo capítulo 21, versículo 7. Y nos dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Aquí nosotros podemos ver que David cree que su trono está perfectamente seguro, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque él dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. ¿Y no sucede lo mismo con la seguridad eterna del creyente? La seguridad eterna del creyente se ha de atribuir más a la misericordia de Dios que a la perseverancia de los justos. Nuestra seguridad no depende de nosotros. Nuestra seguridad depende de la misericordia de Dios. Él es el que nos sostiene para que nosotros permanezcamos firmes y seguros en la salvación que Dios nos ha dado. Y ahora tenemos vida eterna por Él. Y nuestra seguridad no depende de nosotros, depende de Él, por la misericordia de Él. Bien, hermanos, entonces nosotros podemos ver aquí el atributo de la misericordia de Dios. Hemos visto algunos versículos donde nos hablan acerca de la misericordia de Dios. Él es grande en misericordia. Podemos ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios con los pecadores, con los que aún no han creído en Él, y cómo se manifiesta también la misericordia de Dios con los que ya hemos creído en Él. Entonces, agradezcamos a Dios por esa gran misericordia de Él y seamos agradecidos y vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, siempre buscando honrar su nombre y agradeciéndole por su gran misericordia. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos muchas gracias porque tú eres rico en misericordia y nos has amado con un gran amor y ahora somos salvos por gracia. Ayúdanos a ser unos hijos agradecidos, disfrutando de tu gran misericordia y siempre buscando hacer lo que es agradable ante ti. Y de igual manera, Señor, nos ayudes a reflejar que realmente somos hijos tuyos, practicando la misericordia
con aquellos que la pasan mal y que necesitan de misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos. Y gracias por tu gran misericordia. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga